que no nos agarre la interferencia. Y vamos a darle, amadas, vamos a darle, voy a dar un breve resumen. Yo quiero decirles que es el mismo Dios, estoy segura que ha sido el mismo Dios que nos ha dado este tiempo para presentar nuestra vida completa delante del Señor. Completa. Estamos en los tiempos donde se están acelerando todas las cosas porque hay algo que está por suceder. Nuestra generación le tocó la maravillosa oportunidad de estar en los últimos tiempos, donde pronto va a aparecer nuestro rey. Pronto aparecerá. Entonces, antes de que eso suceda y todos los eventos que conllevan a ese regreso, Dios está despertando. Es el mismo Espíritu de Dios despertándonos. Eso ha estado sucediendo de la pandemia para acá. Muchos se durmieron totalmente. No están muertos, están dormidos. Y otros, por eventos que nos sucedieron, despertamos. Vino una conciencia, vino un despertar. Y Dios ha estado derramando revelación. El otro día le pregunté a alguien, ¿cuántas veces has leído toda la Biblia de tapa a tapa? Me dijo, ni una vez. Y yo, ¿what? ¿Y por qué tienes tanta sabiduría? ¿Por qué tus oraciones tienen tanto poder? ¿Por qué tu vida ha sido transformada? Me dijo, porque la palabra tiene que ser revelada. Y todo lo que Dios me ha revelado ha traído una transformación. Y hoy vamos a compartir una palabra revelada, una palabra rema, una palabra de transformación. Aquellos que ya tenemos tiempo conociendo estas verdades, nos está haciendo mucho ruido esto. Aquellos que no, que nunca en su vida han escuchado la iniquidad, serán sorprendidos de igual manera. En la clase pasada hablábamos que el anhelo de Dios es que seamos bendecidos, prosperados, sanados, fortalecidas, pero la realidad es que no siempre ha sido así, sino que hemos tenido largos periodos contrarios de mucha enfermedad, mucha bancarrota, mucha soledad, muchas situaciones familiares, adicciones, conductas prolongadas. Cuando parece que las cosas se están acomodando, prácatela. Ya se derribó el matrimonio otra vez. Ya otra vez se vino abajo esto. Ya otra vez se alejó de Dios esta familia. Y es un tiempo repetido. Y la raíz de muchas de esas cosas están en la iniquidad. La iniquidad, hemos visto escenas donde hombres y mujeres que aman a Dios, que quieren avanzar, que quieren todo con Dios, de pronto se llegan a frenar, a encontrar con estorbos, parálisis, impedimentos, azotes por años, a veces por generaciones. En los 30 y pico de años que tenemos en el camino de Dios, hemos visto esto. Pasas tu tiempo de sanidad, de liberación, de renuncias, pasas tu tiempo donde identificas todas las maldiciones generacionales y luego como que se vuelven a fortalecer después de cierto tiempo, como que empiezan a retomarse. Y yo decía que en este tiempo esta revelación de lo que es la iniquidad, la mañana platiqué con mi papá un buen rato de esto, y porque estos videos los escuchan muchas personas, y yo quiero aprovechar para decirles a muchos que caminamos bajo autoridad, que rendimos cuentas de las cosas que Dios nos revela, siempre están sustentadas por la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Hoy entiendo, Dios nos puso en muchos momentos bajo ciertas coberturas, pero hoy doy tantas gracias a Dios por la vida de mi papá y mi pastor, porque lejos de ser liviano, al contrario, el que tu papá sea tu pastor es un problema. Bendito problema. Y me encanta, hablé con mi mamá este tema y me encanta ver que Dios está llevándonos a esa luz, a ver nuestras realidades. Es un tema profundamente serio. Esto es muy serio. Esto es de vida o muerte.
Y a veces no lo dimensionamos así. En Éxodo dice que Dios tiene misericordia. Éxodo 34, ya lo dije, solamente estoy corriendo con el resumen. Dice en Éxodo que Dios perdona la iniquidad, el pecado y la rebeldía. Rebeldía es todo lo que se levanta en contra de una autoridad. Sabes, hemos sido rebeldes. Hemos sido rebeldes. Lo perdí en mi teléfono, vi un artículo donde decía que si quieres ser pastor, que si querías ser pastor, y decía todo lo que implica ser pastor, ¿no? Y en esos paréntesis hablaba de cómo hay mucha rebeldía en este tiempo, como gente sentada tras o enfrente de un púlpito o atrás de un consultorio médico o atrás del escritorio de un catedrático en la universidad, siempre hay rebeldía. Hay gente que se levanta en contra de la autoridad. Hay hijos. Es tan serio este tema, es tan serio que te deja ver que Dios resume gran destrucción en la vida de cristianos, no cristianos, personas de fe, esto aplica y opera como la ley de la gravedad. Como aquellos que dicen, no, la ley de la gravedad no existe. Ok, lánzate del tercer piso a ver si la gravedad no existe. Entonces, así son los principios espirituales. No, a mí, ¿qué con la iniquidad? A mí no me hables de rebeldía. En mi casa no somos malos. No matamos a nadie. En mi casa todo el mundo son buenas personas. Esto es más que eso. La rebeldía. Dios está hablando. Dios, el mismo Dios, el Dios de Israel. Dios le habla a Moisés y le dice, yo tengo misericordia. Esa es la palabra de esperanza, que Dios tiene misericordia, millares de millares, dice, y que perdona la iniquidad, el pecado y la rebeldía. El pecado es todo lo que tú y yo hemos infringido en las leyes. Tú pásate una luz roja, tú dale a 40 millas en una zona escolar para que veas cómo te va con la ley. Y cuando tú y yo no cortamos la iniquidad es la respuesta, es la luz a muchas de las cosas que tú y yo a nuestra edad hemos estado viviendo. Yo le pido al Espíritu de Dios que abra tus oídos y mis oídos en esta temporada de nuestra vida para que nos sea revelado y nos dejemos de religiosidades, de tradiciones, nos dejemos de cosas que ya están estructuradas y que pareciera como que nos ha sido velado el entendimiento. Más adelante vamos a ver eso. Es tremendo esto, pero dice que en Éxodo Dios le está hablando al pueblo y Moisés, Éxodo significa salida. Siempre que usted lea la Biblia, chéquese el contexto. Es que en Éxodo están los 10 mandamientos. Éxodo 20 también se parece a lo que hoy vamos a hablar. Luego lo puedes leer, léete todo el capítulo y se va a conectar con lo de hoy. Pero Éxodo significa salida. En Éxodo el pueblo estaba a punto de ser libre y Dios habla de iniquidad, no solo de pecado, porque tus pecados y mis pecados son solo eso. Tus pecados y mis pecados en lo cual tú y yo daremos cuenta. Igual por la rebeldía, pero la iniquidad es algo diferente, no es igual. Y luego ya terminando el versículo dice que Dios visita. No dice ni el pecado ni la rebeldía, ¿eh? Dice que visita la iniquidad. Y eso me llamó mucho la atención. Y me puse a estudiar. Y me puse a buscar y a pedirle revelación al Señor. Esta traducción a la Reina Valera 1960. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Hace una división de lo que es cómo Dios puede perdonar todo, claro. Pero Dios tiene un asunto pendiente con la iniquidad y la va a visitar, porque la iniquidad es transferida, los pecados no. La luz roja que hoy me pasé, a mí me va a llegar el ticket. Cuando José Víctor tenga su propio auto, no le va a llegar el ticket a él, por esa ley que yo infringí. Si yo me pongo de rebelde con una autoridad en cualquier situación, o sea, eso yo lo voy a tener que enfrentar. Mi hijo no lo va a enfrentar. Me pasó el otro día un tema. Iba a llevarlo a él a una reunión
y el GPS nos traía mal. El GPS no estaba haciendo lo suyo el GPS. Fui a dar a una plaza pública. Era noche, eran como las 9 de la noche, 8, 9. Y me metí en un jardín público. Mamá, me metí al jardín de Guadalupe. Y empecé acá, el coche arriba ahí, y José Víctor me decía, aquí, allá, o sea, un lugar donde no pueden entrar coches. Entonces me ve un policía y me pone la lámpara así en la cara, bien enojado desde lejos, y pues yo me detuve. Y yo ya iba estresada porque no dábamos. Y estaba feo ese lugar, y me dice el policía, ya con todo y carro se metió aquí. Le dije, es que ando perdida. Y me dijo el policía, ¿y a mí qué? Sí sabe lo que está haciendo. Y yo, es que no me di cuenta en qué momento llegué. O sea, yo hablándole al policía en vez de quedarme callada. Y José Víctor me miraba, mamá, cállate. Yo tratando de defenderme, ¿verdad? Porque fue un grave error. Antes no me dio una infracción tremenda. Y me dijo, sálgase. Pero bien molesta la policía. Era un hombre. A José Víctor ni lo miró. A José Víctor no le dijo nada. José Víctor, de hecho, callado, como apenado, porque él fue el que me hizo meterme ahí. Y yo salí, pues, turbada. Todo se fue en contra mía. Así es con la rebeldía y con el pecado. Y la iniquidad no. La iniquidad es otro asunto. Es otro asunto. Son cosas diferentes. La Biblia dice que hay una transferencia. Hablábamos un poquito del ADN natural, el ADN espiritual, que el ADN natural te transfiere pues, los mismos ojos que tu mamá, el mismo color de cabello, el colocho como el abuelo, Santi chino, yo china, colocho mi papá. O sea, en el ámbito natural eso fluye, pero en el ámbito espiritual dice la Biblia que pasa lo mismo. Dios desde el cielo el Señor viene y dice, hay muchas cosas que han sucedido en tu vida y es a causa de la iniquidad. Dios quiere mostrarnos, sacar, purgar, por decirlo de esa manera, iniquidad en nuestra vida. Y entonces vendrán días gloriosos. Esas herencias espirituales son códigos genéticos. Y cuando estamos hablando de iniquidad, hoy quiero explicar a mayor detalle que entendamos qué es iniquidad. En los códigos genéticos o espirituales, es como un código que ya viene en tu vida desde que eres concebida, a lo torcido, a lo malo, a lo negativo, lo desviado. Fíjate, daba un ejemplo, un escritor de este tema y decía que la iniquidad es, como está hablando de transferencias, dice la palabra en Éxodo, que Dios visita la iniquidad de generación en generación. Aquí es donde se pone serio el asunto, ¿eh? Aquí es donde se pone serio y lamentablemente muchos hemos tenido en poco esta transferencia a nuestras generaciones. Fíjate, haciendo cuentas, una generación bíblicamente estaba entre 80 o 100 años de generación a una generación completa. Y Dios dice que Él está visitando hasta la tercera y cuarta generación, o sea, 300 o maybe 400 años de historia en una generación, en un árbol genealógico. Tranquila, no estamos perdidas, porque ahorita puedes decir, ¿y cómo se me va a revelar a mí mis maldiciones, mis iniquidades? O sea, la iniquidad es la transferencia, la iniquidad es la herencia de pecado de tu familia, de mi familia, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. En el desierto el pueblo estuvo 4 generaciones. Por eso Dios le dice a Moisés, yo voy a visitar la iniquidad de la tercera y cuarta generación, 400 años de esclavos, 40 años en el desierto. Los que salieron del desierto fueron los obedientes. La generación que nació en el desierto, esos ya salieron a la tierra.
Dios está hablando en nuestra vida en este tiempo, porque son cosas que estamos viviendo. Por eso cuando sacamos de contexto las escrituras, hacemos nuestras doctrinas buenísimas, hacemos nuestros propios temas, pero aquí va conectadito. Aquí va conectadito. Dios le dijo a Moisés, yo voy a visitar los pecados de tus padres, los pecados que hicieron tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, se llaman iniquidad. Y la voy a visitar. Y va a haber maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones de ser obediente y las maldiciones de ser desobediente. Son cosas que no podemos ni negar, ni darle vuelta a ese capítulo. No, este lo borro. Este lo borro. Y un ejemplo que yo decía es como tú y yo, de generación en generación, vamos pasando la estafeta, como si fuese una carrera de relevos. Y tus abuelos le dieron el relevo a tus padres a ti, y tú y yo a nuestros hijos. A veces no le damos importancia. No, pues ya mis padres se divorciaron, mis abuelos se divorciaron, mis bisabuelos se divorciaron, yo me divorcié. Pues el que sigue. Ay, no pasa nada. Pero cuando tu hijo es el que se divorcia, cuando a tu hija es a la que le va mal, ahí cambian las cosas. Y Dios está alertando una generación como la mía, que somos padres de muchachos adolescentes y jóvenes, para rascarle, para buscar, para sacar, para indagar nuestras generaciones y cortar y romper toda iniquidad. Vamos a ir viendo versículos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Ayer Hugo y yo estábamos haciendo un resumen de versículos de toda la Biblia donde es de generación en generación. Es muy explícito porque desde el principio hubo iniquidad, Adán y Eva, Caín y Abel. ¿Qué es eso? De que se maten los hermanos. Esas iniquidades de ellos, esos pecados que fueron transferidos, se llaman iniquidad. Y esa iniquidad, a los que fueron hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Caín y Abel, ten por seguro que ha habido muertes entre esas familias. Tenlo por seguro. Odio, rivalidad, coraje, ira. Los médicos dicen que hay un margen de 6 segundos. Si tú logras respirar y reponerte esos 6 segundos de una condición de ira y de violencia, tú puedes frenar algo catastrófico. Pero son 6 segundos donde tú puedes volver en sí y decir, a ver, cállate, no digas eso. No reclames, no lastimes. Pero eso viene de generación en generación. Familias que sus pecados generacionales o sus maldiciones generacionales, más que la Biblia habla como maldad o iniquidad. Y ya en los estudios y los escritores hablan mucho de las maldiciones, pero vamos a enfocarnos como dicen las traducciones de la Biblia. Se va transfiriendo, dice, de padres a hijos. Yo no sé si esto nos lleve a una conciencia, porque yo ministro matrimonios jóvenes, mamás jóvenes. Hugo y yo nos hemos sentado con matrimonios muy jóvenes que están destruyendo todo a su alrededor. Y no alcanzamos a ver que ya estamos haciendo una transferencia. Va a llegar en su momento. Acá los padres traen un desorden, no quieren a Dios en su vida. Están amantes del placer del mundo, todos los placeres de este mundo. Sus hijos con los abuelos, sus hijos con la abuela, con la tía y los papás de rumba porque están jóvenes. ¿Sabes que la iniquidad tiene su raíz en lo torcido? Hay un libro donde habla de eso y la portada del libro es un ADN. Yo aquí lo anoté para explicarles cómo se materializa la iniquidad. Porque fíjate, el ADN es como un hilo, así como que está como una espiral, ¿verdad? Torcidito.
Ahí tú sabes que estás hablando de un ADN natural. Y es así una espiral, como se los voy a mandar al grupo, o lo ponemos ahí de portada en la enseñanza de hoy, una foto del ADN. Es la transferencia genética. Pues la transferencia espiritual es igual. Es igual porque dice que la iniquidad es lo torcido. Es cuando un diseño original se torció. Eso es la iniquidad, pero eso te está siendo transferido. Dice, es como un torcido cordón negro que está dentro de nosotros en el área del espíritu. Vamos a ir viendo cómo el espíritu se contamina, ¿eh? Eso está tremendo. Hoy no lo vamos a ver. Y ese cordón negro, dice que está torcido, está formado por cientos de nudos y capas sobre capas que lo engruesan como si fueran trapos inmundos, llenos de información y transferencias y pactos de generación en generación. Día y noche, dice la palabra, estén velando, velando, orando. No se duerman, no se descuiden, porque el ladrón viene a robar y a destruir, como ladrón en la noche, ¿verdad? El enemigo. Como ladrón en la noche, te llega cuando no lo ves. Cuando menos esperas, se aparece y te asalta y entonces hace destrucción total. Pues todos tenemos iniquidad. No, espérame, es que yo ya recibí a Cristo. Vamos a ser humildes. Vamos a escuchar al Espíritu Santo. Porque tenemos transferencias de maldición y de pecado que ni siquiera sabemos. Escuché un testimonio de una pastora muy bendecida, y Dios les dio riquezas. Su padre fue de los primeros, ella es mexicana, y fue de los primeros hombres que hicieron avionetas en este país, y fue un hombre muy rico. Pero su padre le dejó una herencia, se muere el papá, y le dejó una herencia a esta mujer. Y dice ella que se le iban cantidades impresionantes de dinero de la nada, que el diablo le robaba unas cantidades de dinero impresionantes. Y cuando ella empezó a estudiar y a buscar iniquidades de sus pasados, de sus 4 generaciones, de sus 3 generaciones hacia atrás, porque hasta ella se acordaba, había cosas que ella no sabía. Y el Espíritu Santo le reveló en un sueño cómo se murió su abuelo. Su abuelo se murió en la ruina y en la miseria. Y luego ella, buscando la iniquidad y los pecados de su abuelo, se dio cuenta que su abuelo había hecho una estafa impresionante, que había engañado, había robado con alevosía y ventaja, que había hecho una estafa muy grande. Ese hombre terminó en la ruina, se murió enfermo en ruina. A su padre no se le manifestó de esa manera esa transferencia, pero a ella sí. Y puede ser que en este momento tus hijos, tus nietos, no estén recibiendo una transferencia de cierta iniquidad. Pero qué tal que a lo mejor en los hijos de tus nietos, en los hijos de tus hijos, en los hijos de mis hijos, les cae esa transferencia. Porque también tiene mucho que ver los pecados. Los pecados también fortalecen la iniquidad, la rebeldía. Entonces, yo considero esto como algo sumamente serio. Algo sumamente serio porque el enemigo siempre está buscando cómo venir a torcer el diseño. No por el hecho de que tú y yo tengamos claro que todas las iniquidades, todos los pecados pasados y pasados, ya Dios no los trajo a la luz, ya Dios no los reveló. Hay cosas muy evidentes, porque en la salud también pasa. Diabético el bisabuelo, diabética la abuela, diabética la mamá y diabético el hijo.
presión alta, tumores. Los tumores tienen una raíz. Luego vamos a ver una escritura bien importante que tiene que ver con el cáncer y con los tumores. También puede haber ahí iniquidad. Puede haber iniquidad. Hay cosas que quizá Dios en su soberanía esté permitiendo. Yo no estoy generalizando. Pero hay muchas cosas, enfermedades, conductas, adicciones, situaciones familiares que tienen su raíz en la iniquidad. Porque el diseño de Dios no era ese. Pero como se transmite de generación en generación, podemos pensar, si somos humildes y sencillos de corazón, que la iniquidad se ha estado moviendo en nuestras generaciones. Y Dios quiere enseñarnos cómo tratar con cada una de ellas. Con la iniquidad, con la rebelión y con el pecado. Es que la iniquidad tiene el poder de desviar los diseños originales. Dios diseñó la familia. Fíjate, lo que me llama mucho la atención, es que como se va torciendo el diseño, cada vez es más torcido. La transferencia genética y espiritual se tuerce más y más y más. Un bisabuelo que tuvo 2 noviecillas, ya se iba a casar, es un ejemplo, se me ocurre ahorita, ya se iba a casar, tenía su prometida, pero tenía una noviecita y tuvo relaciones sexuales con la noviecita. Se casa y ese bisabuelo tiene a tus abuelos, pero ya viene una transferencia, ya viene una iniquidad de fornicación, de engaño, de lascivia, de todo lo sexual, todo el descoyunte sexual. Y luego se casa con tu abuela y tienen a tus papás. Y luego ya tus papás llegan a Cristo, como fue mi caso. Y ya creces desde los 10 años en la iglesia. Y te casas. Y tienes a tus hijos. Pero tú no sabes que esa iniquidad la vienes arrastrando de tu bisabuelo. Es que no es 1, 2, 3 por todos mis pecados, ¿eh? No es 1, 2, 3 por todas las iniquidades. Señor, me arrepiento por mis pecados, por mi rebeldía. Te acepto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. No, perdón. Eso solamente te da entrada a la eternidad con Jesucristo, porque es el requisito. O sea, el requisito para ir al cielo no es que no tengas iniquidad, ¿eh? El requisito es que recibas a Jesucristo, que creas en el sacrificio de la cruz, en el poder de la sangre, y suficiente. Eso te da la eternidad. Pero ¿por qué vamos a estar viviendo aquí sin la plenitud? Por cargar iniquidades. Y es un ejemplo. Y esa iniquidad de fornicación en tu bisabuelo se puede empezar a torcer. O sea, el diseño de fidelidad y honor no lo borra. O sea, una canción los domingos no lo va a borrar. El que leas la Biblia de tapa a tapa no lo va a borrar. Hay protocolos, hay maneras de cortar y Dios nos las está dando en su palabra, pero es más cómodo decir 1, 2, 3 por todo. Soy salvo, soy siempre salvo, feliz, aleluya. Y nuestra vida en iniquidad. David dijo, en iniquidad fui concebido. El dulce cantor de Israel, uno de los hombres más poderosos en adoración, un rey ungido. O sea, en iniquidad me concibió mi mamá. ¿Y qué tiene David que no tengas tú? O sea, Cristo viene del linaje de David. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pero Cristo nunca pecó. Perfecto. Dios, eternamente Dios. Y tú y yo no. Entonces, ¿cómo se va torciendo el diseño? Ah, pues como tu bisabuelo solamente tuvo relaciones sexuales con una aventura antes de casarse. Pero luego viene con el abuelo y el abuelo empieza a ver pornografía. Y también empieza a ir a lugares donde hay prostitución. Y luego ya con tu papá, ya tiene 3 amantes.
y ya se va distorsionando. Se divorció, o sea, también ya se divorcia y ya tiene como 3 amantes, 4 mujeres, como 10 hijos. ¿Me explico? Esa es la iniquidad. La transferencia no va tan directa. Y vaya que si tú y yo queremos hacer un trabajo serio y nos ocupamos en cosas importantes, más que en sanidad interior, nosotros hicimos un árbol genealógico. Dios nos muestra las maldiciones generacionales, pero bueno, nos toca a veces como correr y cortar los temas y no profundizar, pero la iniquidad va torciendo cada vez más el diseño. O sea, la iniquidad va torciendo, va torciendo. Miren, yo creo que sí lo van a ver ahorita en esta pantalla. Fíjense, el diseño original de la familia dice, hasta que la muerte, este es un ADN. Este es un ADN. Yo creo que sí se ve ahí. Este es un ADN. Son como hilos torcidos. Y en el ámbito espiritual, un diccionario bíblico dice, es como un torcido cordón negro. Las iniquidades es eso, la iniquidad. O sea, si tú te quieres imaginar la iniquidad en tu mente, cierra tus ojos y vas a ver un cordón negro de pecados que están adentro de nosotros, en el espíritu, y está formado por cientos de nudos. Adulterio, fornicación, mentira, golpes, adicciones, orgullo, egoísmo, rencor. O sea, no es que en esta familia todos son súper sentidos. No, en esta familia todos tenemos un carácter. Mecha corta, decimos en México. No, es que los Dávila, mecha corta. Ya ves que brincamos todos. Un nudo negro, un hilo negro lleno de nudos y nudos. Dice que se va engrosando de generación en generación, capas sobre capas, y lo engrosa como si fueran trapos inmundos. Lleno, así como el ADN natural, va lleno de información. Ese ADN dice qué color de ojos vas a tener. Pues el ADN espiritual dice qué iniquidades estamos viviendo, qué conductas, qué situaciones. El divorcio no fue nada más porque ya te tocó divorciarte. Esa enfermedad no es que te tocaba. Esa miseria espiritual no es un ataque nada más del diablo. El diseño de Dios en el matrimonio y en la familia es hasta que la muerte sea lo único que nos separe. Yo recuerdo que ese fue el pacto. No, ya había tanto pastor ahí que me casó. Estaba mi papá y otros 2. O sea, 3 pastores, para que no se me olvidara. Y mi papá tenía y tiene una autoridad espiritual que, aunque se equivocó, van a cumplir próximamente 50 años de matrimonio. Eso tiene un peso de autoridad. Aquellos que en sus iniquidades pasadas, que por iniquidad hay transferencia de divorcio, siempre hay que estar velando. Hay que estar velando. A lo mejor tus padres y tus abuelos no se divorciaron, pero a lo mejor tú ya sí te divorciaste. A lo mejor en tu matrimonio sí hubo infidelidad y a lo mejor en los tuyos no. Pues aquí este pecado ya se convirtió en una iniquidad. Y si no se corta, sigue volando en el ambiente, como lo que nos pasó con el COVID. Todo con sus cubrebocas y sus máscaras, porque que el COVID estaba en el ambiente. Pues las iniquidades así son. Entonces, no dice la palabra, el que se sienta fuerte, cuídese que no vaya a caer. No, espérame, es que no, a ver, déjame hago mi lista. Aquí hay una lista. ¿Cómo la iniquidad encuentra su morada? ¿Qué hace la iniquidad? Por no romper y no cortar la iniquidad, hay moradas de temor, moradas de aflicción, de enfermedad, de escasez y pobreza, de cultura,
esos pensamientos y tradiciones de estrés, la palabra del siglo. No, ¿qué estrés? No, pero ¿qué estrés? Es que estoy estresada, estoy ansiosa, traigo una ansiedad impresionante, pues pastillas, 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 pastillas. La iniquidad te lleva a tener incredulidad, orgullo, egocentrismo, negligencia. Dime si una familia que está bajo iniquidad no le va a venir la negligencia. Si están transmitiéndole a sus hijos, les estamos transmitiendo, está habiendo una transferencia, una impartición que mi pecado, imagínate, lo que tú vienes cargando de generación en generación y todavía en este tiempo estamos pecando desmedidamente. Y entonces vienen los hijos a ponerte en los teléfonos, empiezas a ver todo tipo de basura, tu hijo, empiezas a tener todo tipo de conversaciones sucias y te le vas con todo al hijo. No lo vamos a disciplinarlo y a quitarle el teléfono al muchacho porque está hablando cosas sexuales a sus corta edad. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién pretendemos engañar? No, que se casaron, mi mamá se casó a los 16 y yo me casé a los 16. Pues si tú no dejas tu pecado, me dijo el Señor, si ustedes no dejan sus pecados y piden perdón por las iniquidades de sus generaciones y cortan la iniquidad, tu hija se va a casar a los 14. Conozco personas que se han casado a los 13 años, muy cerca de mí. Iniquidad. Ahorita la chica tiene 30 y su hijo tiene 20, o sea, pero torcido, ese no es el diseño. No, que por cultura hay países donde las niñas se casan con puro viejo, 20 años. Bíblicamente no es así. O sea, en la Biblia hay diseños originales. Un solo hombre, una sola mujer para toda la vida, pero la iniquidad torció el diseño de Dios. Hábitos destructivos, adicciones, rechazo, lujuria, como nunca antes. Hay un índice de mujeres viendo pornografía, mujeres ensuciando sus ojos, mujeres pagando servicios sexuales como nunca antes. Iniquidades. Las iglesias llenas de parejas que no están bajo el pacto. Iniquidad. Ese no es el diseño original, pero la iniquidad torció esos diseños. Por eso estoy segura que Dios quiere revelarnos y quiere que tomemos seriedad en esto. Porque si hoy nos toca ver sufrir a nuestros hijos cosas, dicen que el amor a los nietos es algo descomunal. Ahí fue donde me di cuenta que era un tema serio, que necesitaba tomar ciertas decisiones y enseñarle al pueblo y que Dios no nos demande a nosotros callarnos estas cosas. No, ánimo, tú ora por tu hija en la noche. No, tú ora. No, es que mi abuelita hablaba con su amiga imaginaria. No, es que en mi casa sí ha sido. Hablan con sus amigos imaginarios. Puro demonio. Los psicólogos te dicen otras cosas, pero Dios quiere enseñarnos a tratar con cada una de ellas. Hay muchas cosas que Dios quiere mostrarnos. La iniquidad tiene ese poder de torcer los diseños originales. El respeto, el amor de padres a hijos, de hijos a los padres, la honra de los hijos. Ya se torció ese diseño. Y todavía hay gente que dice, ay, no, eso no es cierto, o sea, eso no es verdad, eso ya es decisión de cada quien. Me dijo el otro día una persona, no, eso ya es decisión de cada quien, o sea, el espíritu de vida en Cristo Jesús, no, se gobierna. Mucha palabrería, pero tu hija es una rebelde, una berrinchuda, una desobediente, hace lo que quiere, no come cuando debe de comer, está arriba de la mesa comiendo, ¿qué es eso? Está torcido. En la escuela no le van a permitir esas cosas. No le van a permitir que le grite a la maestra como te grita a ti. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Se torció el diseño. Esos niños haciendo pataletas, golpeando a la mamá en la cara. O sea, si en el pueblo de Dios
los patriarcas. Yo a mi papá le digo patriarca porque yo sé lo que estoy diciendo. En algún momento yo fui rebelde en mi juventud. Siempre lo he dicho, rebelde pasiva. Por fuera decía que sí y por dentro decía que no. Eso es ser rebelde pasiva. Y cuando entendí el principio de la honra, pedí perdón. Pedí perdón. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba, y aún en el Nuevo Testamento siempre ha habido una claridad en lo que es la autoridad. Por eso en el Nuevo Testamento dice Jesús que Él va a volver el corazón de los hijos a los padres. Él va a hacer que se vuelva a conectar el diseño original. Cuando venga Jesucristo en el milenio, dice que Él va a restaurar todas las cosas. O sea, todo lo que ahorita está torcido, la humanidad, las adicciones, el engaño, el amor al dinero. O sea, no es malo que tengas dinero, pero la iniquidad torció el diseño, que ahora ha convertido eso en una raíz. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Se torció. Si Dios le dijo a Adán y Eva, sean fructíferos, Dios quiere que tengamos. Yo comencé diciendo esta serie, Dios quiere que seas bendecida, que yo sea bendecida. Dios quiere darte más, porque Él quiere establecer en la tierra a su reino. Llevar el evangelio cuesta mucha plata. Tan solo ir a ministrar a una persona cuesta gasolina. O sea, llevarlo cuesta. Llevar el evangelio, ir a ministrar, ir a servir, cuesta. Por eso el Señor pondrá el botín de los impíos en los entendidos, para levantar lo que yo quiero hacer, un cuarto de adoración, un lugar con instrumentos, que no esté cerrado, que esté abierto todo el tiempo para aquellos que quieran llegar a cantar y adorar y a orar 24/7, ese salón esté abierto. Y el Señor nos dará las riquezas y el Señor nos dará esos botines para establecer. Pero yo no estoy pensando tener los millones para tener mansiones. No. Necesitamos un poco más espacio, sí. Sí, ojalá Dios no lo quiera dar. Pero las riquezas, cuando tú ya no le tienes amor al dinero, cuando tú y yo ya no le tenemos apego al dinero, es muy fácil soltar el diezmo. Es muy fácil sembrar, es muy fácil dar tu primicia al inicio de año, es muy fácil diezmar tus taxes cuando ya no hay amor al dinero, pero Dios está tratando con iniquidades, con iniquidades. Y aquí tomo un especial interés esto en mi vida porque tengo hijos. Dice una pregunta, ¿verdad? ¿Alguien será entendido en este tiempo y se levantará a cortar, a purgar esos cordones negros en tu ADN espiritual? Para los que tenemos hijos o los que son abuelos y que a lo mejor ya hemos recibido un poco de luz en medio, la iniquidad te pone telarañas, la iniquidad no te deja ver, te pone tinieblas, te pone sombras o te puede llevar hasta unas mazmorras. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es eso? ¿Cómo el alma de tantos llega a estar en esas moradas de prisión? Esa gente, esos hombres que tienen una lujuria impresionante, están en moradas oscuras, pues el alma de esa persona necesita ser sacada de ahí, pero eso lo veremos después. Dios está buscando quién le va a cerrar la puerta a esas transferencias. Una para que tú las cortes. Si hoy estamos escuchando esto, es para mí. Dios me habló cosas específicas, pero tenemos otras generaciones que vienen de nosotros. De mí hacia abajo, son 4. Son 4. Entonces, es muy importante que Dios nos muestre la iniquidad, porque la iniquidad va ganando ventaja de una generación a otra. Y ya se los dije, lo que empezó con un fraude, un aviador exitosísimo en México, luego a su hijo no le tocó, pero a la hija, a la nieta,
se le fue todo. Cuando esta mujer entendió y vio esas iniquidades y las rompió, las arrancó y las quebró, hoy es testimonio de que Dios la sigue bendiciendo. ¿Por qué es tan importante cortar la iniquidad? En la mañana me decía mi papá, porque la gente que vive bajo iniquidad se la vive en desiertos interminables, enfermedades interminables, maldiciones irrevocables. Nunca en la vida levantaste cabeza. Nunca tu dinero produjo bendición. Nunca saliste de la misma condición. Siempre tuviste los mismos problemas, las mismas conductas. Nunca venciste el ego, el orgullo, la manipulación, porque todo tu destino está torcido. Todo el destino está torcido por iniquidad. Cuando mi papá me lo explicaba, yo le decía, fíjate papá, cómo el diablo ha hecho una labor tan grande como para saltarnos ciertos temas, ¿no? A veces nos queremos hacer bien estudiosos y lo que realmente es importante, y como es duro, como son herencias, y tú puedes decir, es que yo le decía a mi papá, a veces uno piensa como que no es justo, o sea, no es justo. Por eso uno se defiende, por eso uno pone como una barrera a no querer meterte en estos terrenos, porque aparte pues son terrenos espirituales pesados. Porque tu razonamiento dice, no, es que no es justo. No es justo, ¿cómo que por herencia? ¿Yo qué tuve que ver? A ver, en el ámbito natural, cuando alguien te da una herencia y te llega tu plata, no nos ponemos así, ¿verdad? No, no es justo si yo no trabajé por eso. No, yo no recibo esta herencia. $1,000,000, Erika, te ha sido heredado. No es justo si yo no trabajé para tener ese dinero. No, a mí no me lo anden transfiriendo. Eso no es justo. Eso sí es justo o no es justo. No, aquí está mi número de cuenta. Yo necesito esa casa de oración. Necesito una casa con muchos cuartos para recibir a mis amigas y traer hombres con ese corazón de adoradores a Zacatecas. Yo no voy a renunciar a esa herencia. No se me haría injusto. Pero como estas son transferencias torcidas, aquí sí no se nos hace justo. Y será justo que nosotros transfiramos a nosotros, yo no estoy hablando de lo que te dieron a ti o lo que me dieron a mí. Yo estoy hablando, será justo que nuestros hijos sean transferidos de tus pecados y mis pecados de generación en generación. Pues en el ámbito, en el ADN, hay una información genética y eso que está metido en tu ADN, lo vas a heredar a tus generaciones. Así pasa en el ADN espiritual. Es una herencia. Te están transfiriendo esa herencia de pecados. Y yo creo que a causa de los pecados, yo así lo he creído en estos días, de tus antepasados, de mis antepasados, de alguna manera, ¿qué pierdes? ¿Qué puedo perder en buscarle, en indagar si hay iniquidad en mis generaciones? ¿Qué perderíamos al hacerlo? Si fuese así, si a causa de los pecados y las iniquidades de tus antepasados, hoy hay una afectación en nuestra vida, necesitamos tener cuidado. Ya casi con esto termino. Hay puntos donde Dios, no sé, pone algo en mi corazón y hay como un antes y un después en mi vida espiritual. Y yo siento que esto es algo así y que así puede ser para tu vida. Un antes y un después. ¿Por qué los hijos de los pastores no quieren saber nada de las iglesias? ¿Por qué los hijos de los pastores no quieren servir en una iglesia? Porque tienen etapas donde son los más rebeldes y practican todo tipo de pecados. ¿Por qué las iglesias están llenas de gente corrupta con el dinero? Conocí una familia un hombre que tenía un negocio y alteraba muchas cosas en sus documentos de su empresa. ¿Por qué? ¿Por qué afectarle a Hacienda tus resultados? ¿Por qué? Porque hay iniquidad. Si ya venimos concebidos en pecado, o sea, ya traemos lo nuestro. Ni tampoco crees que necesitamos tanta ayudita con la iniquidad, ¿eh?
ya traemos lo nuestro. Nosotros ya practicamos nuestro propio pecado. Ya traemos el pecado por herencia. Si ya sí, estamos mal. Es importante tener cuidado. Y este mensaje vino a mi corazón. Me considero todavía una mujer joven. De las pastoras, de mi equipo de amigas de pastoras en esta ciudad, hay una que tiene la edad de Tuni, o sea, 40. Es la más chiquilla y la chiquita, la de 40, y luego soy yo. Y las demás pastoras tienen ya 50 para arriba. Y siempre dicen que somos las chiquitas del grupo. Pues en esta etapa de mi vida estoy muy interesada en quebrar y romper toda herencia, toda transferencia y de impartirlo, porque dice la Biblia, yo ministro muchachas que tienen 30 años, esposas y jovencillas que tienen 30. Y ya las que tienen 40 ya me tienen que escuchar, porque tengo 7 años más que ellas. ¿Y sabes qué? Están llenas de iniquidad. Tienen años metidas en una iglesia y sus maridos siguen siéndoles infieles. Tienen años yendo a la iglesia y no salen de la bancarrota. Tienen años. Esta pastora decía, yo no le he abierto puertas al enemigo. Yo no tenía puertas abiertas al enemigo. Yo diezmaba, ofrendaba, daba mis primicias cada año. Yo colaboraba, yo era ordenada en mis finanzas. No tenía necesidad de préstamos porque recibí una herencia y el diablo me robó grandes cantidades. Cuando a ella le fue revelada la iniquidad de su abuelo, volvió al diseño original la prosperidad en su vida. Y creo que este es un tiempo de impartición para los jóvenes, para esta generación. Yo doy gracias a Dios por esta revelación que he venido a sacudirme. A Dios le gusta revelarme estas cosas. Dice que Él le revela a quien quiere y como quiere. Así dice la Biblia. Y a Él le plació revelarme en su tiempo cosas de los ámbitos espirituales, porque así es Dios. Cuando hace muchos años yo escuché a una pastora hablar de guerra espiritual, ¡fu! Se encendió algo en mi interior. Algo se encendió cuando escuché sanidad, cuando escuché liberación, porque estamos llenos de cautividad, de mazmorras, vivimos vivido en mazmorras de soledad, de depresión, de angustia, de temor. No, 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 no. Ay, 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 ¿qué va a pasar? No, 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 no. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? En la noche. Son moradas de tinieblas. Son como depósitos. Hay una escritora que dice que se van como gestando como si fuesen huevecillos. Se van pegando literal a tu piel. Así como se pega toda la información en el ADN, las parábolas para eso fueron, amadas, para entender lo que no se ve, porque lo que se ve fue hecho de lo invisible. Ahorita tú no puedes ver adentro de mí toda la información genética que yo tengo. Pero tú dices, se parece mucho. No. Ya les conté que un día fui a ministrar a una persona y a los 15 minutos me dijo, esa voz, tú eres hija del señor Dávila, ¿verdad? Y yo abrí los ojos. Pues claro, tengo el ADN de ese señor. O sea, pues espiritualmente es lo mismo. Yo le pido al Espíritu Santo que nos revele el cuidado que tenemos, que debemos tomar en nuestra vida con lo que hacemos. Y Dios me dijo esto, escúchame, escúchame, escúchame. Esposa, hija, mamá, pastora, escúchame. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Ten cuidado. Porque no solo Dios sabe lo que haces, lo hacemos en oculto. Ahí andan los infieles, ahí haciéndose los tontos. ¿A quién quieren engañar? ¿A quién pretendemos engañar? Enviando mensajes, alterando las cifras para tus taxes y diciendo que necesitas el Medicare y no lo necesitas, estás mintiendo. Mucho cuidado, porque lo que hacemos en oculto, no solo Dios lo está viendo. Fíjate, mis papás necesitaban un seguro, pero por decir la verdad no se los dieron. Y hay gente en esa nación que no calificaría para un seguro,
como el que tienes o como el que te han dado, pero a causa de la iniquidad y de mentir, lo tienes. Cuando yo viví en Miami conocí unas familias así, porque yo escuchaba todos los beneficios de tener esas prestaciones de gobierno y los bonos para la comida y cosas, pero todo manipulado. Y entonces nos preguntamos por qué nos llegan esas multas, por qué no, el dinero se te va, por qué esto, por qué el otro, porque iniquidad. Mucho cuidado con lo que hacemos. A escondidas, en oculto, porque no solo Dios lo ve, Satanás también lo sabe. Y entonces, todo lo que Satanás ve que se está gestando en oculto, le está haciendo una transferencia a tus hijos. Y el día de mañana tus hijos van a engañar y van a mentir para tener beneficios del gobierno de México, del gobierno de Estados Unidos y del gobierno donde tú quieras. Porque les estamos transfiriendo mentiras. Les estamos transfiriendo engaño. Así como hoy tú trates a tu esposa, como vivas con ese deshonor y esa dureza. Lo que pasa es que cuando ya traten mal a tu hija, ahí sí nos va a doler. Yo le hablé una vez a una persona que ya había adulterado varias veces y fue y pidió perdón a Dios en la iglesia y Dios me hablaba de ellos, me decía ora por ellos, porque ellos agarraron toda esa iniquidad, se les torció su destino porque ellos llegaron al Señor y se arrepintieron. Fíjate, es que aquí es donde tenemos que poner atención. Esta familia llegó y se arrepintió, restauró él como 1 año y medio, 2, su casa, y a la vuelta de la esquina volvió a hacer lo mismo. Nada más que ahora más doloroso, porque la iniquidad va torciéndose cada vez más, y esta familia está en la ruina, no solo porque se alejaron del Señor, porque su estado vino a ser peor. Y yo le dije a él, por favor, arrepiéntete. Yo le hice una pregunta y se la he hecho a varios papás, a varios hombres que son muy infieles, que no tienen honor en sus matrimonios. Y le dije, ¿a ti te gustaría que tu hija se casara con alguien como tú? Es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? A mí me gustaría que mis hijos se casaran con una mujer como yo. Hay que pensar. Con los errores que tú y yo hemos cometido. Muéstranos la iniquidad, Señor. Porque ahí es donde las cosas cambian. Cuando a ti te lo hicieron, pues bueno, tú lo estás haciendo ahora, pues es que no es hombre, no necesita sus necesidades. México lindo y querido, aquí macho mexicano, yo no sé cómo sea en otros países, pero aquí así es. Aquí está bien tener 2, 3. O allá en Arabia, mientras que puedas mantener los árabes. Allá en los Emiratos Árabes, ¿verdad? Las que puedas mantener. No es el diseño de Dios. Y la iniquidad puede traer tanto dolor a tu casa, porque lo que hoy le hiciste a tu esposa, se lo van a hacer a tu hija, porque estás transfiriendo iniquidad. Todo lo que otros hicieron está repercutiendo o repercutió en tu vida. Todo lo que tú y yo hagamos va a repercutir. De esto no hay quien se libre, pero hoy el diablo, por la misma iniquidad, por eso esto Dios mismo lo tiene que revelar, porque por iniquidad no vemos, no nos ha sido revelado que no hay quien se libre de esto. ¿Por qué no nos libramos de ese dolor que nuestros hijos ya no vivan lo que nosotros vivimos? ¿Por qué nuestra venda de pecado, de querer estar en contra, o sea, de la autoridad, de los preceptos de Dios, pecando, derribando toda autoridad? No, a mí nadie viene y me dice lo que yo tengo que hacer. No, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Rebelde. Siéntate. O sea, mamás, la chiquilla brincando arriba de la mesa, arriba, gritando. ¡Ah! No, y la niña no lo hace. La niña no lo hace. Rebelde. Una cosita de 2 años, de 1 año. ¿Quién le enseñó a ser rebelde? Ah, pues porque la mamá es una rebelde, porque la abuelita de esa niña es una rebelde. Lo que ella quiere, en contra de toda autoridad.
Hubo alguien que me dijo, pues a mí no me enseñaron a respetar a los adultos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo necesitamos la revelación del Señor? Y pues aquí le vamos a parar. Son las 6:15 hora de México. Tenía algo más que leerles, pero no sé dónde lo dejé. Pues es algo que creo que el Espíritu Santo está muy interesado en revelarnos. Dice, cada uno de los pecados en los que hemos perseverado edificarán una morada. Para derribarlas, tenemos que saber primero que existen y que están controlando nuestras vidas y no solo las rigen, sino que atraen hacia sí mismas, dice, aquello que proyectan. Dice un ejemplo, una persona puede ir a la iglesia toda la vida y vivir en moradas de pobreza, temor, enfermedad, miedo al rechazo. Estas moradas ejercen un poder que atrae la pobreza, que atrae la enfermedad y el rechazo. Porque el alma está establecida y fundamentada en lugares de iniquidad, de tinieblas, donde reina la pobreza, la enfermedad y el rechazo. No importa que tanto esa persona proclame con la boca una verdad bíblica, mientras su alma sigue establecida en esas estructuras de pensamiento, está anulando el poder de Dios en su vida y nunca saldrá adelante en esa área de su vida. Marcos 7, versículo 13 al 15. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Es que así es, siempre ha sido así. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud les dijo, oídme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Mas lo que sale de él es lo que contamina al hombre. La iniquidad ya la traemos adentro. La iniquidad ya la tenemos. Fue impartida y transferida. ¿Oramos? Oramos para que esta semana el Señor te revele. Busca al Espíritu de Dios. No, pastora, pero yo, no, Erika, ¿cómo yo voy a saber lo que hizo mi mamá y mi papá? Si son cosas tan vergonzosas, no me las van a decir. Pero el Espíritu Santo sí te las va a decir. No, mi abuelo, no, yo ni lo conocí. Yo ni conocí a Goyo. Yo no me acuerdo de mi bisabuelo Melquiades. Yo ni me acuerdo, pero el Espíritu Santo sí los conoció. Pídele al Espíritu Santo que te revele. Yo estaba hablando con mi mamá el otro día y Dios nos reveló algo. Y me dijo, wow, así. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, sella tu palabra. Sella lo que tú nos estás hablando y lo que tú quieres hacer. Señor, queremos ser transmisores de bendiciones, de bendición, que en nuestra vida podamos identificar estos días iniquidad. Revélanos, Espíritu de Dios, revélanos dónde se torció nuestro destino, en qué momento se ha torcido el destino de los que amamos, de nuestras generaciones. Ponemos nuestra vida delante de ti esta semana, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor y Dios. Amén, amén. Buenas noches, amadas. Le dejo el lugar a mi preciosa mamá. Buenas noches, gracias. Buenas noches.